Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. La historia de las filtraciones de la NASA es desde luego una de las más controvertidas del mundo de las conspiraciones. Todo gira en torno a dos hombres, el primero Alan Davis y el segundo con unas iniciales que son la C y la M. No se puede pronunciar su nombre debido a cuestiones de privacidad. De Alan Davis se dijo que era uno de los mayores cerebros convocados por la NASA para realizar el ilusionante reto de llevar a un hombre a la Luna. Davis era un experto ingeniero en telecomunicaciones y aquello le permitió tener el estatus suficiente como para que le encargasen una de las misiones más importantes de la historia. Tenía que dirigir el centro de operaciones de la NASA en la isla de Antigua, en el Mar Caribe, que sería el sitio desde el cual se recibirían las primeras imágenes de la Luna, del hombre en la Luna, y desde allí se remitirían hacia el Centro Espacial de Houston en Estados Unidos. Lo que estamos comentando es que Alan Davis fue el primer hombre que vio a Neil Armstrong dar un paso sobre la superficie de la Luna. Allí fue el primer sitio al que viajaron las imágenes. Pues resulta que Alan Davis no solamente vio a Neil Armstrong con su famosa frase del pequeño paso para el hombre y el gran salto para la humanidad. Resulta que mientras que estaba retransmitiéndose en directo aquella grabación, sucedió algo, un incidente. Resulta que había un retardo de 10 segundos entre la isla de Antigua y Houston, y resulta que Alan, durante esa comunicación, él ha comentado en diferentes ocasiones que pudo observar sobre la superficie lunar lo que podrían ser los restos de algo que él calificó como una civilización antigua. Esto viene de una entrevista que es histórica, casi a modo de conversación entre amigos, realizada por dos periodistas españoles llamados José Luis Hermida y Pepe Ortiz en 1992. En esa entrevista el propio Alan Davis describe cómo son esas construcciones y entonces expone que no había solamente un muro, sino varios. Y además decía que su morfología era completamente imposible de identificar con un capricho de la orografía o de lo que viene siendo la geología, ¿no? Decía que los bloques de piedra estaban muy erosionados, pero que estaba claro que era una construcción artificial lo que estaba cerca de los astronautas del Apolo 11. En algunas de las paredes, a algo más de 1 metro de altura, aparecían agujeros que Alan Davis identificó claramente como ventanas. Tanto es así que también decía que había otros huecos que estaban cerca del suelo que él identificó como puerta, es decir, lo que estamos hablando es prácticamente de un hangar. La NASA investigó a fondo aquellas ruinas según Alan Davis, pero no fueron capaces de precisar su antigüedad. Sin embargo, evidentemente mandaron a los astronautas a ese punto determinado del mapa que era tan importante para ellos de investigar. La conclusión a la que llegó Alan Davis en aquel momento fue que una civilización desconocida tuvo hace miles de años una base sobre la Luna, incluso siendo posible que estuvieran allí antes del nacimiento y del desarrollo de la raza humana. Resulta que la NASA siempre ha negado la cuestión de las ruinas en la Luna e incluso la existencia de un ingeniero llamado Alan Davis en la isla de Antigua. Pero resulta que en España también se estaba siguiendo aquella histórica misión del Apolo 11 y resulta que se sabe que en Robledo de Chabela hay una estación de seguimiento de la NASA en donde también estaban registrando diferentes datos y allí el jefe de proyectos espaciales de la NASA español, que se llamaba Luis
Ruiz de Gopegui, hace tan solo unos años reconoció en un medio televisivo que la intervención de Alan Davis en esa misión, desde luego, fue totalmente cierta. Y esto lo estaba exponiendo el jefe de operaciones de una estación de seguimiento muy importante para la NASA en territorio español. Bueno, esto enlaza bastante con lo que comentaba Ken Thomas, que era responsable del archivo y de la catalogación de las imágenes de la NASA durante las misiones Apolo después de diferentes misiones de sus antecesores. Bueno, resulta que este hombre dijo que efectivamente el tema de las construcciones de las que luego posteriormente habló Alan Davis era totalmente real y de hecho, al parecer, este asunto fue uno de los motivos que entorpeció la continuidad de los viajes a la Luna. Bueno, esto ha ocurrido en varias ocasiones, es decir, las manifestaciones controvertidas de personal cualificado de la NASA que han surgido después de estar demasiadas veces ocultando secretos a la opinión pública. Y es gente que quizá pues ha considerado que esos secretos, bueno, pues no estaban de acuerdo con ellos, ¿no? Que pensaban que quizá no deberían de ser secretos, ¿no? Bueno, por ejemplo, el director bueno, realmente era jefe de operaciones de la NASA durante aquel periodo, que se llamaba Maurice Châtelet. Bueno, pues resulta que tras retirarse desveló cómo las tripulaciones de varias misiones Apolo y también de misiones de las sondas Gemini habían tenido encuentros y avistamientos ovni en el espacio. Bueno, también encontramos filtraciones como las de Gordon Cooper o Joseph Walker, este último comandante de la nave experimental X-15, que dijeron haber tenido un encuentro en el espacio en 1962 con un objeto con forma de disco. Bueno, también en la expedición Apolo 16 también hubo varias sorpresas. Por ejemplo, se habla de una grabación de abril de 1972 en donde uno de los astronautas expone: ya están ahí otra vez. Y entonces se corta inmediatamente la grabación y bueno, se interrumpe indefinidamente, como si hubiesen pasado a otro canal más secreto de comunicaciones. Bueno, Alan Davis relata algo parecido, y es que, según él, los astronautas del Apolo 11 tenían la sensación en el suelo lunar de que estaban siendo vigilados continuamente. Bueno, se ha comentado también en varias ocasiones que los periodistas que estuvieron en aquel histórico día de 1969 en Robledo de Chabela, pues fueron invitados a salir de la sala justo cuando el módulo lunar estaba a punto de aterrizar. Y esto es muy curioso porque enlaza perfectamente con una fotografía que realizó el propio Neil Armstrong, en donde se aprecia un objeto volador no identificado de forma elíptica, y también con un vídeo en una cámara en donde se observa el desacople del módulo lunar, en donde aparece un ovni con forma triangular rotando por debajo. Bueno, en el momento en el que se habría dado cuenta la NASA de que aquello estaba ocurriendo, habrían dicho a todo el personal de periodistas que estaba en Robledo de Chabela que se marchasen de allí, y de hecho no con muy buenas formas. Bueno, también existe otra filtración de Richard Hoagland en donde se habla de un informe, el informe Brookings, que este informe habría sido encargado por la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, a un grupo de expertos en ciencias sociales y ciencias naturales. Bueno, este memorándum se habría confeccionado con respecto, bueno, pues por la importancia que estaban cobrando los avistamientos y los encuentros ovni en el espacio. Y entonces, en ese informe, bueno, pues se evaluaba la posibilidad de hacer una desclasificación al público sobre todos estos temas. Pero el informe finalmente acababa recomendando no divulgar el posible hallazgo de vida extraterrestre, de construcciones o de encuentros ovni, en prevención de un estallido social, de un impacto social y económico que pudiera causar pues prácticamente el caos, ¿no? De hecho,
hay una parte de ese informe Brookings en donde se comenta que de tener que hacerlo por cuestiones ya que sería el fenómeno incontrolable, pues tendrían que hacerlo cautelosamente, muy poco a poco, ¿no? Y esto es lo que parece que está ocurriendo en la sociedad, aunque de hecho es bastante baja la velocidad, ¿no? Bueno, hablábamos de Alan Davis como primer referente y ahora tenemos que hablar del segundo, de CM, un operador retirado de la NASA que era responsable de garantizar la seguridad de numerosas misiones de la NASA. Aquí podemos incluir los vuelos especiales Mercury, las misiones Apolo y todo lo que hay referente a la Estación Espacial Internacional y a los despegues y a los retornos de los transbordadores espaciales. Estamos hablando del señor CM, una persona muy importante de la NASA. Bueno, pues resulta que las declaraciones que hizo fueron tan fuertes que de hecho llegaron a trascender en la propia cúpula de la NASA y llegaron a exponer que ese señor no había trabajado con ellos nunca, igual que había pasado con Alan Davis, ¿no? Como que el que se sale del tiesto pues es prácticamente considerado pues como un traidor y de alguna manera pues intentan borrar sus credenciales, intentar hacer ver al público que no ha trabajado con ellos, ¿no? Bueno, resulta que en un comunicado difundido en su página web el día 29 de julio de 2008, resulta que el señor CM reveló que él mismo fue testigo de un incidente entre supuestos seres extraterrestres y la misión del transbordador espacial que estaba siendo monitorizada en el Centro Espacial Kennedy. Bueno, resulta que el señor CM expone que puede observar en los monitores que tiene delante de él a un ser extraterrestre de entre 2,5 y 3 metros de altura. Bueno, pues lo que sería en los monitores lo estaba viendo muy estilizado, ¿no? Y que estaba de pie en la zona de carga útil de aquel transbordador. Según parece, había 2 astronautas con él, 2 sujetos, astronautas de la NASA, y por tanto estarían estableciendo algún tipo de comunicación. A su vez, también observó en los monitores una extraña nave bueno, pues acoplada al transbordador espacial que él no había visto nunca, y eso que se conocía perfectamente la morfología de todos los transbordadores de las misiones de la NASA, y decía que, bueno, pues que aquello duró aproximadamente 1 minuto y 7 segundos. Bueno, a mí esto me parece fascinante porque resulta que en algunas de las cámaras se ha podido registrar en el espacio como un cuerpo alargado. De hecho, esto ocurre el día 29 de enero del año 2013. Bueno, pues es como una especie de cuerpo alargado y bastante regular, como con forma de guitarra estilizada, podríamos decir. Pues resulta que aparece como acoplada a lo que sería uno de los módulos de la Estación Espacial Internacional. Ese mismo objeto habría sido visto el día 11 de noviembre del año 2012 y bueno, pues es una de las referencias que quedan en el fenómeno y que podría ser una salida de gases, pero que yo desde luego no he visto nunca algo así, porque serían gases que se estarían condensando en una forma que yo no había visto. Yo la verdad es que no lo he visto esto en toda mi vida, ¿no? Bueno, el propio CM comentaba que él no había sido el único oficial de la NASA que había visto este tipo de incidentes, porque un compañero suyo, del cual tampoco quiso dar el nombre, pues efectivamente dijo que había visto a través de una de las cámaras del circuito interno del transbordador espacial a un ser extraterrestre dentro del compartimento de tripulación. Bueno, ambas misiones y ambos incidentes fueron considerados como alto secreto por el Departamento de Defensa. Bueno, el testimonio de CM revela evidentemente que puede haber vehículos extraterrestres que tengan algún tipo de relación con los astronautas en el espacio, ¿no? Y bueno, pues esto es realmente fascinante porque existiría de alguna manera algún tipo de nivel de cooperación entre al menos una civilización ajena a la Tierra
y la NASA. Bueno, finalmente el señor CM no quiso comentar nada más, quizá por represalias que habría podido tener en su vida privada, y Alan Davis, después de la entrevista, poco después tenía una dolencia cardíaca y el pobre hombre pues falleció, ¿no? Bueno, el hecho de que estos dos hombres fueron desacreditados no quita la importancia de sus declaraciones, ¿no? Y es que de hecho Alan Davis llegó a exponer que había un programa ultra secreto de la NASA en donde se enviaban misiones al espacio que no se enteraba nadie, no se enteraba ni Dios que las mandaban, y que algunas de ellas eran exitosas y otras de ellas no lo eran. Y entonces hablaba de que en esas múltiples expediciones fracasadas, pues resulta que habría diferentes cadáveres de cosmonautas a día de hoy todavía orbitando el planeta Tierra. Bueno, comentaba Alan Davis que en base a sus conocimientos y en base a diferente información privilegiada que pudo estar recopilando durante su carrera en la NASA, él exponía que los seres humanos realmente éramos experimentos de seres ajenos a la Tierra, que nos habían puesto aquí, que habíamos sido sembrados y que hace miles de millones de años pues estarían pendientes de nuestra evolución, ¿no? De hecho, Alan Davis consideraba que, bueno, pues que estábamos tanto en constante vigilancia como en algunos momentos bajo el total control de estos seres. Este señor, como decíamos, era el director del Centro de Operaciones de la NASA el día de la recepción de las imágenes de la famosa llegada del hombre a la Luna. Aquí tenemos estas filtraciones totalmente fascinantes e increíbles. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma. Me leeré sus comentarios con muchísima atención y nada, les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. La historia de las filtraciones de la NASA es desde luego una de las más controvertidas del mundo de las conspiraciones. Todo gira en torno a dos hombres, el primero Alan Davis y el segundo con unas iniciales que son la C y la M. No se puede pronunciar su nombre debido a cuestiones de privacidad. De Alan Davis se dijo que era uno de los mayores cerebros convocados por la NASA para realizar el ilusionante reto de llevar a un hombre a la Luna. Davis era un experto ingeniero en telecomunicaciones y bueno, pues aquello le permitió tener el estatus suficiente como para que le encargasen una de las misiones más importantes de la historia. Tenía que dirigir el centro de operaciones de la NASA en la isla de Antigua, en el Mar Caribe, que sería el sitio desde el cual pues se recibirían las primeras imágenes de la Luna, del hombre en la Luna, y desde allí se remitirían hacia... Describe cómo son esas construcciones y entonces expone que no había solamente un muro, sino varios. Y además decía que su morfología era completamente imposible de identificar con un capricho de la orografía o de lo que viene siendo pues la geología, ¿no? Decía que los bloques de piedra estaban muy erosionados, pero que estaba claro que era una construcción artificial lo que estaba cerca de los astronautas del Apolo 11. Bueno, en algunas de las paredes, a algo más de 1 metro de altura, aparecían agujeros que Alan Davis identificó claramente de 10 segundos entre la isla de Antigua y Houston, y resulta que Alan, durante esa comunicación, él ha comentado en diferentes ocasiones que pudo observar sobre la superficie lunar lo que podrían ser los restos de algo que él calificó como una civilización antigua. Bueno,
Esto viene de una entrevista que es histórica, casi a modo de conversación entre amigos, realizada por dos periodistas españoles llamados José Luis Hermida y Pepe Ortiz en 1992. Bueno, en esa entrevista el propio Alan Davis del Centro Espacial de Houston en Estados Unidos. Bueno, lo que estamos comentando es que Alan Davis fue el primer hombre que vio a Neil Armstrong dar un paso sobre la superficie de la Luna. Allí fue el primer sitio al que viajaron las imágenes. Bueno, pues resulta que Alan Davis no solamente vio a Neil Armstrong con su famosa frase del pequeño paso para el hombre y el gran salto para la humanidad. Resulta que mientras que estaba retransmitiéndose en directo aquella grabación, sucedió algo, un incidente. Resulta que había un retardo